juego tiene un efecto hacia afuera, para bien o para mal, y lo que pasa afuera tiene una influencia en lo que pasa adentro. Entonces acá estamos involucrando muchas partes actoras. Si queremos intervenir, el asunto se vuelve multifactorial. Muy bien, vamos un poco revisando algunas definiciones sobre violencia, en este caso la OMS. Dice el uso intencional, y esta variable es importante porque desde el deporte la tomamos mucho en cuenta, de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, o sea, todavía no concreta, contra uno mismo, otra persona, o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo, privación. Palabras clave acá que me interesan para el rato que vamos a compartir: la intención, el uso del medio de la fuerza y la causa de probabilidad. No solo que se lleva a cabo el gesto o la acción, la probabilidad de una OMS, UNESCO. La violencia se define como todo cuanto se encamina a conseguir algo mediante el empleo de una fuerza, a menudo física, que anula la voluntad del otro. Son un concepto. Vamos a ir viendo conceptos de lo más amplio a lo más estrecho. Me interesa revisar desde luego en el deporte, pero vamos de lo general a lo específico. Según este autor, que lo vamos a ver durante este espacio, Tenenbaum, él ha estado abordando mucho de la seguridad del deporte, y dice: la violencia sería el componente físico de la agresión. Acá ya empezamos a meter el concepto de agresión. Lo define más directa y escuetamente como actos hostiles, agresivos, de naturaleza física, incluidos de manera ilegal. Bueno, acá este autor ya nos introduce el concepto de agresión, violencia, agresión. Y bueno, hay diferentes tipos de violencia, según la OMS: comportamiento suicida de autolesión, violencia familiar, que incluye menores, pareja, ancianos, así como violencia entre personas sin parentesco, y social, política, económica. ¿En cuál de estas tres categorías estaría situado el deporte? Uy, ¿sí? ¿En dónde la ven? ¿En la segunda también? Y en la primera también. El deporte tiene lugar en las tres, porque hemos visto efectivamente casos de suicidios, de autolesión, conocidos y no conocidos, no a la luz pública, registrados en esta categoría. También, no sé si ustedes recuerdan, hace poco una televisora estaba teniendo un conteo de llamadas, ¿no?, cuando se estaba presentando un partido de la selección nacional y otros a nivel nacional de violencia doméstica, ¿no? Entonces estaban ahí llevando el marcador y el número de llamadas también presente. Entonces, sí hay relación. Y tres, el deporte, como vamos a ver, es un fenómeno particular porque tiene extensiones en cada una de estas otras esferas: social, política, económica, salud, etc. Entonces vemos que el deporte tiene tentáculos por todo lado. Y bueno, la relación violencia-agresión. El comportamiento violento se refiere al concepto de agresión, que es a su vez manifestación externa de una actitud, la agresividad en este caso, y que precisa de factores desencadenantes para concretar una acción directa. Acá ya enlazamos ambos conceptos, ¿ok? El comportamiento violento se refiere o hace referencia al concepto de agresión, y a partir de ahora, por lo menos desde la psicología del deporte, se entiende más o se estudia más desde la agresión que desde la violencia. La agresividad se entiende como una tendencia, una actitud agresiva, y la violencia como una práctica o una conducta más repetitiva, más rasgo, más habitual. El deporte, especialmente que se realiza en grupo,
tiene una serie de elementos que por naturaleza grupal son capaces de exacerbar lo que sería un nivel normal de violencia. No es lo mismo un deporte individual, hablando en términos de incitación de violencia, a el grupal. Ahora, depende del tipo de deporte individual. No es lo mismo ajedrez, de hecho vengo de un trabajo con ajedrecistas en Santana, a boxeo. También está la categoría individual. Entonces, hay que buscar con lupa y analizar un poco la estructura de cada deporte para saber qué tan potencialmente me puede emerger algún tipo de situación violenta o agresiva. ¿La violencia en el deporte tiene solución? Le hago la pregunta abierta. Sí. ¿Alguna propuesta? La definición de violencia presentada tiene que ver con una intención. Ajá. Y si podríamos entonces pensar que dándoles estilos de afrontamiento diferentes, no tendrían por qué hacer faltas intencionales y que fueran graves para el caso. Eso sí me parece. Tal cual, tal cual. Y vamos a ir adentrando un poco, de una manera más específica, cómo se realiza eso en nuestro contexto deportivo. Tiene mucho que ver. También está la violencia de los medios, porque los medios son agresivos con los espectadores, con los jugadores, y crean de verdad una atmósfera de violencia. Tal cual, todo lo que acaban de indicar, vamos a desarrollarlo un poquito más detallado. Entonces estamos todos en la misma página. Sí, sí se puede intentar solucionar, ¿verdad? Pero como vimos, hay tantas partes actoras, y ahorita vamos a ver el nivel de controlabilidad que tenemos para en realidad se lleva a cabo esos planes. Pues ocupamos también voluntad, y me adelanto un poco, no importa, si hablamos de medios de comunicación, ellos también tienen un quehacer, una tarea, y es muy económico. Y sabemos cómo funcionamos nosotros, y entre más le vendemos al pueblo, ¿verdad?, lo que les incita, más vendo, y eso es lo que a mí me interesa. Entonces ahí entra, ¿verdad?, una serie de intereses en conflicto, pero bueno, le voy a decir, desarrollando alguna forma, por lo menos para ir interviniendo y encontrando solución. ¿Es posible evitar que se produzca, reducirla o incluso eliminarla? Bueno, ya lo estuvieron comentando con algunas propuestas, y da por igual en todas las sociedades, independientemente de la cultura en la que nos encontramos. ¿Tiene diferencia la cultura en el grado de violencia? En el tipo de violencia, en la frecuencia de violencia, ¿tiene que ver la cultura? Tiene que ver, mucho. Entonces, vamos y sumamos una variable más en el camino. O sea, la variable cultural, que lo hace todavía un poco más complejo de entender. La violencia se entiende como un fenómeno social, universal, y el deporte nos ayuda mucho también a controlar un poco el locus de control, la redundancia. Es decir, en el deportista para evitar episodios de frustración, se analiza mucho el fenómeno social que se le denomina atribución causal, ¿no? Esto es un poco la psicología social, se pasa al deporte, y es tratar de colaborar con el deportista para que, cómo percibe él el éxito o el fracaso, cómo entiende del por qué ganó y por qué perdió. Entonces, hay unas líneas como estabilidad, como controlabilidad y locus de control. Es decir, gané el partido porque entrené, me esforcé y por eso conseguí el marcador, o gané el partido porque el otro equipo es muy mal. No me estoy dando mérito a mí. Perdí el partido por el árbitro, que es el chivo expiatorio por excelencia, o lo perdí porque fallé la opción clave que tenía. Entonces, la elaboración que hace el deportista del por qué fracasó o por qué fue exitoso en la competición también va a influir bastante
en los índices de agresividad uno que tenga. Y el deporte se entiende, aparte de las características que ya ustedes sumaron, como placer, como juego. La esencia del deporte es juego, es el sentido lúdico, es jugar. Y bueno, como les decía, entretenimiento, que para eso es un requisito para que sea deporte hoy en día. Hay una discusión, por ejemplo, con el tema del póker. Bueno, ¿póker es deporte? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Lo han visto en ESPN por ahí? ¿Ah? ¿Okay? ¿Lo consideramos como póker deporte? ¿Lo metemos en esa categoría? Sí, apostado y apuesta millones de dólares. Es una barbaridad. Bueno, repasemos los criterios. Hay actividad física, hay reglamento, es espectáculo, es juego, sí, hay competencia, sí, está arreglado, sí. Pues sí. Ajedrez, ¿cuánto ha luchado? Mucha gente no calificaba siquiera el golf. Mucha gente es como el golf deporte, nada, es de los deportes más complicados, más difíciles que hay, y de mucho más exigencia psíquica para poder llegar a lo alto. Claro, porque en el deporte de alto rendimiento, golf, en un pot, en menos de 1 metro, ¿tengo el $1.000.000 o no? Ahí está. ¿Cuánta presión puede representar eso? Y todo el mundo viendo. No es sencillo. Las distancias, como decís, juegan muchas variables que no controlan. De hecho, en golf había una película, algo vieja, que se llama Happy Gilmore, de Adam Sandler. Es una película de comedia donde él es un jugador originalmente de hockey y pasa a jugar golf, y justamente tiene que ver con su problema de agresividad, ¿verdad? Es un poco chistosa, pero de hecho se utiliza mucho para poder ver con el deportista de acciones no tan adecuadas y otras sí, y eso es normal. Entonces era muy antagónico ver a un deportista de hockey que se caracteriza, y en Estados Unidos se ha estudiado mucho sobre el tema de agresividad y violencia, porque parece que está intrínseco en la disciplina como tal. Y la gente va a ver eso, que se peleen, que se quiten los cascos, ¿verdad? Entonces, bueno, venía esa persona a un deporte obviamente que requiere un mayor autocontrol. Bueno, ahí se puede analizar también. Es importante saber quién provoca el deporte, la agresión, la violencia, y por qué se produce la violencia. Nos interesa saber de dónde viene y qué la motiva. Tenemos la violencia interna, la que se manifiesta entre los jugadores de un mismo equipo, que es muy habitual también. Muchas veces no se ve por cámaras, otras veces se ven y más bien hacen, ¿verdad?, lo sobredimensionan. Es muy natural que miembros del propio equipo tengan sus roces. Donde hayan 2 personas hay conflicto. ¿Y qué es un entrenador? Yo les digo a ellos que un entrenador, o una de las diferentes formas de definirlos, es un entrenador es un gestionador de conflictos. O sea, tiene que lidiar con conflictos de orden político, económico, personal, propios y de sus jugadores. Entonces el conflicto, cuando es fricción, es caldo cultivo para agresión. Es más habitual en los entrenamientos que en los partidos, muchas veces. ¿Por qué creen que de pronto se llevan a cabo más actividades agresivas o acciones agresivas en entrenamiento que en competición? ¿Qué podría ser el factor que hace que se incline un poco más la balanza hacia los entrenamientos? El objetivo, la competencia por ahí. Muchas veces nosotros criticamos el arbitraje de por qué es tan malo aquí, y los árbitros FIFA cuando van al internacional lo hacen bien. Ahí hay una posible respuesta. No es lo mismo el campeonato nacional que estar jugando una eliminatoria.
los torneos son muy cortos y ahí me interesa, hay mucho juego. Me interesa mantenimiento en la selección, me interesa titularidad, me interesa posibles contratos. No hay otro regular más. Hay que más a jugar. Entonces, lo más doméstico, lo más de casa, me libero, me relajo un poco más. Pero dependiendo de lo que está en juego, ahí asumo mayor control. Y el árbitro es igual. Por eso se le facilita un poco más al árbitro hacer su tarea afuera. Porque los jugadores se dedican a jugar. No reclaman casi, un poco más limpio, más movido. Por eso da la percepción de que lo hace mejor afuera que adentro. Y sí, pero mucho es por la actitud de los jugadores. Entre uno o varios jugadores con su entrenador. Relación jugador-entrenador, entrenador-jugador. Es algo que el psicólogo del deporte debe de colaborar, aceitar ese camino, ese canal de comunicación jugador-entrenador, entrenador-jugador. Si no, se crean muchas rupturas de comunicación y eso es parte de unas posibles agresiones verbales y no verbales. Y empiezan a sabotear el equipo. Porque si yo malinterpreto algo del entrenador, empiezo a hablar al compañero y empieza a rodar y la atmósfera nada mejor. Por un tema de comunicación, situaciones jugador-jugador, entre los seguidores, entre un par de jugadores con su entrenador, entre jugador-jugador o jugador-entrenador, situaciones entre jugador-jugador también. Ya han habido muchos casos, conocidos y no, que hay roces de carácter personal, de pareja, económico, porque se prestan dinero, porque te cedí esto, y empieza a haber un disgusto y eso me va provocando un problema. Entre los seguidores de un mismo equipo, Francia, ganador del mundial de este año en Rusia. ¿Algunos se acuerdan un poco de las tomas de la celebración en Francia? ¿Terminó en qué? ¿O qué supieron? En actos vandálicos, violentos. ¿Pero cómo? O sea, están celebrando la Copa del Mundo. ¿Cómo se está peleando contra sí mismo? ¿Cómo te van a estar? También. No necesariamente porque estamos con los nuestros, somos exentos a que no les va a pasar nada. Entre los seguidores de un equipo y sus jugadores y otro entrenador. Los hinchas, los seguidores, los aficionados han visto en estadios, si han estado presentes o han escuchado, criticando a sus propios jugadores. La crítica no es mala, pero sí agrediéndolos, verbalmente, psicológicamente. Su propio jugador se va. Y desde la psicología social, todo esto lo que se lleva a cabo al interno se describe como una violencia intracategorial, dado que se establece entre miembros de una misma categoría, sea de equipo, de orden jerárquico, porque para que un equipo empiece a ser exitoso, un equipo deportivo, tiene que haber un equipo dentro del equipo. Y ese primer equipo es el cuerpo técnico. Si no hay equipo del cuerpo técnico, se va a complicar. Entonces, lo que suceda en el mismo cuerpo técnico es fundamental. Y las situaciones agresivas que se dan dentro del cuerpo técnico va a salir tarde que temprano. Entonces, hay que cuidar mucho ese primer círculo y después los jugadores. Hay una diferencia entre poder trabajar con grupo, un colectivo, con grupo y con equipo. Un colectivo es cuando llegamos para un parque, las personas que están pasando en ese mismo momento es un colectivo de personas, lo único que tienen en común es el parque. Un grupo, cuando tomamos un autobús y vamos dirigidos hacia esa misma provincia, hacia el mismo cantón, qué sé yo, o ahorita que hay muchos conciertos, cuando hay grupos de personas según el concierto que haya, tienen afín el género, el cantante, dónde decidieron pagar, etc. Son grupos. Pero un equipo no solo tiene aspectos en común, sino que trabajan en pro de esas metas en común. Entonces, normalmente en esa fase de grupo a equipo, mucho se va conflicto, y mucho conflicto viene algo agresivo.
Consecuencias de la violencia en el deporte: muerte de una o muchas personas, muy lamentable, ruina de familias enteras por posibles muertes de esos familiares, o bien personas que encuentran una identidad muy sólida siendo seguidor, que son las malas bravas, y eso pues es un efecto dominó en las familias. Destrucción de los estadios y sus alrededores, incluyendo el mobiliario urbano, ¿verdad? Bienes públicos, autobuses, los hemos visto, ¿verdad? Actualmente dañados, lugares públicos. La exacerbación del racismo, que la FIFA tiene una campaña muy agresiva en contra del tema del racismo y la xenofobia, porque está muy presente en el fútbol. El deporte, en este caso el fútbol, es como tomar el pulso a la sociedad. ¿Cómo se está comportando la sociedad hoy en día? Y el deporte es tomar el pulso. Si estamos viendo todavía muchos escenarios de xenofobia, mucho racismo, la sociedad sigue enferma. Hay mucho que trabajar todavía. Entonces, es un escenario óptimo para poder hacer una medición de cómo anda el comportamiento social. Y para entender un poco el por qué se lleva a cabo violencia en el deporte, vamos a hacer una breve reseña histórica de cómo es que nace esto de la violencia y cómo es que estamos ahorita. Primero que todo, la violencia no desaparece con la civilización, sino que se transforma, va mutando, haciendo cambios y se va adaptando a las necesidades, a los requerimientos de la sociedad en ese momento. Por ejemplo, en época feudal, habían derechos impuestos como uso de la fuerza para poder accesar a impuestos. Esto era un asunto terrible. Estaban territorios, hay muchas películas alrededor de eso, y hemos leído también de ese momento del feudalismo, donde también hay mucha violencia. Y el deporte, como les decía, es un reflejo del propio proceso civilizador. En este momento, el deporte era muy violentos. Y la principal razón es porque carecían de reglas, las diferentes actividades físicas que se practicaban en esa época. Y nos vamos, por supuesto, a la Grecia antigua, donde los deportes practicados eran mucho más violentos que en la actualidad, sin lugar a duda. Para muestra, la disciplina que se denominaba pancracio, que era una especie de lucha libre, donde se permitía mordeduras, torceduras. ¿Han visto las MMA, las Mixed Martial Arts? Las artes marciales mixtas. Era un poco, que ha evolucionado, viene de algo, viene de aquí, esa disciplina, y se permitía de todo. Altamente violento. Y era visto como deporte. Grecia, la cuna del deporte olímpico. Roma, el famoso circo romano. Investigaciones hablan de más de 30.000 muertes en esos espectáculos, en donde claramente la agresividad, la violencia era muy alta, no solo con los gladiadores, sino con aficionados. Pues como para ir entendiendo un poco, hay una crítica muy puntual y muy preocupante, sí, pero después si revisamos un poco nuestra historia, cuidado, y no estamos menos agresivos que antes, y ya eso es un paso, y no quiere decir que quedarnos ahí, pero si revisamos, esto es la realidad. En la media, hay un poquito más de regla, baja un poco más la violencia, tiro con arco, con los caballeros, y hay una pequeña mejora. Nos vamos al Renacimiento y ahí empiezan a ver los mayores cambios. Primero que todo, la educación física empieza a verse más aprobado, empieza a haber autores italianos preparando especialmente caballeros para la guerra, para técnicas de equitación y manejo de armas. Ahí ya se implementa el entrenamiento.
y aparece mucho estudios y propuestas de medicina deportiva. Entonces el Renacimiento no solo es un periodo importante a nivel cultural, de otras índoles, arte, tal, sino también a nivel deportivo. Esta es una foto del calcio, es por eso que hoy en día le llaman en Italia así al fútbol, que es como el fútbol un poco más primitivo, y esta era un poco una pintura de cómo se ilustraba, cómo jugaban el calcio en Italia. Pero vamos a hacer una breve historia del fútbol. Hay muchas posturas, pero los puntos importantes que quiero señalar acá es en Inglaterra. Hay equipos de más de 500 jugadores. Y el fútbol en esos inicios era el momento idóneo para poder arreglar cuentas. Vamos a jugar fútbol, sí, vamos. Entonces en el momento, vamos, golpes, agresiones, así nace el fútbol. Pasa el tiempo en Inglaterra y se dan cuenta de que tiene que ser arreglado. Acá interviene un poco de la sociedad importante, la familia, los padres de familia. Los padres de las escuelas dicen, acá tenemos que arreglar esto porque los chicos están siendo muy violentos y van así para arriba. Gracias a las escuelas en Inglaterra empiezan a haber propuestas de que tienen que arreglarse esa actividad. Pero normalmente era muy violento. Hasta los 60, 68, inclusive no habían declarado el fútbol como de alto impacto a nivel de violencia. Ojo. Y es muy cerquita, muy reciente. Y acá interviene un factor histórico importante, que es la televisión. Cuando es televisado el fútbol, no es bien visto aquel desorden y aquella peleadera, y eso refuerza a que se pueda concretar reglas. Esos son como puntos bastante concretos a nivel de por qué hoy en día estamos. Para caer al día de hoy, al estado actual de la sociedad a nivel del deporte. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, venimos de almorzar, ya tienen jornada y media, estamos captando focos atencionales bajos. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad para poder refocalizar. Van a levantar, porfa, la mano y van a poner su pulgar adentro. Y en la mano izquierda van a poner 4 dedos adentro. Bien. Cuando yo diga cambio, efectivamente van a cambiar la postura de las manos. Cuando yo diga cambio. ¿Estamos? 3, 2, 1, cambio. Ay. Cambio. Cambio. Son 5, vamos por la tercera. Cambio. Falta una. Y cambio. Ok. Pueden bajar las manos. Parte de lo que hacemos en psicología del deporte es coordinación mente-cuerpo. Esto parece una tarea fácil, sencilla, pero cuando empieza a ejecutar, mandar las órdenes a las manos, de pronto no es tan fácil. Entonces, parte de los ejercicios de coordinación mente-cuerpo, pero para hoy, fines atencionales. Okay, ya reseteamos y vamos con la segunda parte. Bien. La psicología deportiva, según Cohen, tenemos el deporte desde el punto de vista educativo, deporte recreativo, de competición, y tenemos de competición espectáculo de alta competición, según Cohen. ¿En cuál de estos? Pues está presente mucho más acentuado el tema de agresión. El cual, correcto. Pero, si esto lo hacemos piramidal, podemos tirar una hipótesis. Si corregimos desde el deporte educativo y recreativo, podemos llegar a impactar a competición espectáculo. Como hipótesis, sí.
Debería, al menos. Por eso los programas deben de ir más agresivamente dirigidos hacia la base, el deporte de iniciación. Y ahí, al día de hoy, si tienen familiares, si ustedes mismos tienen hijos, parientes, o simplemente van a buscar hacer, a ver, a los pequeños, en sus escuelas, sus partidos de fútbol, baloncesto, la disciplina que estamos viendo, situaciones de mucha violencia y agresividad. Pues, a partir de ahí no nos podemos decir, ay, qué barbaridad, ¿cómo es que hace? ¿Qué es eso? Empieza desde el entrenador abajo y el de los chicos teniendo comportamientos de esos. Ahorita estaba, como les decía, con estos ajedrecistas, eran dos grupos, unos de chicos de 6, 7 a 12 y de 12 a 18. El primer grupo, estamos haciendo un trabajo y estamos construyendo el ajedrecista campeón. ¿Qué características tiene? Más lúdico, plan taller. Me dice un chico de 7 años, acá recién, me cayó como anillo el dedo para echar. Me dice, ¿qué características debe tener así? No hacer trampa. Ay, qué bien, claro, muy buena característica. Y que no le pase lo de Serena Williams. 7 años. ¿Y qué le pasó a Serena Williams? Reventó la raqueta y le dijo al árbitro que le estaba robando el partido, una cosita, ¿verdad? No solo eso, hay más. ¿Qué? Le cobraron $20,000. Así me decía. Y digo, pero ¿cómo este pequeño ya empieza a registrar, ¿no?, conductas modeladas del modelo que vamos a ver a edades muy tempranas, por medio televisivo? Claro. Los comentarios que hacen en casa, porque eso los $20,000 usted cree que es normal para un chico de 7 años. Eso no es normal que tenga ese dato, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo. No solo lo que ven en televisión, sino la discusión, ¿verdad? Lo que genera los comentarios del primer círculo social que tenemos, que es la familia. Yo llegué y digo, esto es culpa del entrenador, ¿cuál es mi papel ahí? ¿De qué forma yo voy a interaccionar con el entrenador para que esto más bien sirva como una oportunidad de crecimiento y no solamente quedar y decir, no, voy a sacarlo porque no sirve o el entrenador es el desgraciado y nunca más, y si le vuelven a pegar, peguen. Y más duro. Totalmente de acuerdo. O sea, es crear una oportunidad. A ver, a mí me gusta mucho en particular un poco la cultura japonesa. Y en Japón, la palabra crisis la traducen como oportunidad, como cambio. En el occidente, crisis es caos, desastre. Entonces, es un poco ver, como dice la colega, la oportunidad presente para justamente moldear percepciones, emociones y conductas. Y no es, le está agrediendo, saco el chiquito y lo pongo acá. Bueno, pero entonces, ¿en qué momento lo vamos a afrontar? ¿Y cómo le vamos a decir que debe resolver ese tipo de cosas? Si más bien estamos desarrollando entonces conductas evitativas. Pero que también somos corresponsables. Lo son, pero la gran responsabilidad que tiene como padre de familia es, como bien dijiste, aprovechar el momento para enseñarle y encauzarle qué hacer. Llamas al entrenador, le decís, vas a buscar a alguien mayor, que les respondes con diálogo, respondes con golpe, ¿qué? A eso me refiero. Y no solo le toca al padre de familia. Es responsable uno, y según el código de niñez. Pero también en qué club, en qué escuela de fútbol está llevando. Revisen, pidan atestados, qué experiencia tiene el entrenador, qué formación. Lo primero que hay que diferenciar es si usted lo llama a una escuela por orientación de rendimiento o recreativa. Si uno solo quiere jugar y juegan, perfecto. Pero si solo quiere jugar y lo tienen en un ámbito de rendimiento, no va a cansar, ni tiene por qué cansar. Pero hay que tomar en cuenta también que no todas las casas hay psicólogo. Por supuesto que no. Entonces, ojo lo que acaba de decir, no en todas las casas un psicólogo. Pues buenas noticias para nosotros. Pues tenemos trabajo. Y por eso la psicología del deporte es un campo emergente.
que tiene mucho que trabajar, no solo en alto rendimiento, sino en iniciación, mucho. De acuerdo a lo que estamos viendo acá, que si intervenimos ahí, vamos a tener mejores resultados a mediano y largo plazo. Ok, agresión del deporte. Cualquier comportamiento con el objetivo de lastimar o herir a otro ser viviente tenga la motivación de evitar estos tratos. Acá me llama la atención de estos autores porque dicen un ser viviente. O sea, que un objeto inanimado no es agresión. Berkowitz, la conducta tiene que estar dirigida a otro ser humano con el objetivo de infligir un daño físico. Debe haber una expectativa razonable de que el intento de infligir un daño físico tendrá éxito. Ser humano. Y Hill nos expone 4 criterios para poder describir la agresión. Que es una conducta, sea física o verbal. Dice que no es tanto actitud ni emoción, es la conducta. Por lo menos desde un plano cognitivo-conductual, habiendo las 3 dimensiones, cognitiva, emocional y conductual, lo define más como la conducta. O sea que si la pensé, pero no la llevé a cabo, no es agresión. Que si la pensé y sentí enojo e ira, pero no la llevé a cabo, no es agresión, porque no ha salido manifiesto. Pero igual, podemos nosotros intervenir ahí, a pesar que no haya conducta. Claro, porque está tocando esas dos. De hecho, fue uno de mis primeros trabajos, terminando la maestría, o durante práctica de maestría, con un jugador, era altamente agresivo. Ahí le mandan, el primero, así me inauguran. Fulanito, defensa, agresivo, patea a sus propios compañeros en un entrenamiento, si es necesario. Bueno, vamos. Entonces, como de la psicología queremos optimizar el rendimiento, y eso le estaba fallando a él, porque estaba causando un problema interno, intracategorial, como vemos ahora, y de paso, afuera, era candidato a tarjeta roja siempre, hay que intervenir. Este sí lo tenía conductual. Se empezaron a desarrollar un montón de identificar temas familiares, tal, pero a nivel deportivo, a crear una rutina. Entonces, ¿qué piensa usted? Trate de decirme, de prestar más atención qué le pasa por la mente antes de que usted va a cometer esa acción. ¿Qué siente? Con un calor, es que se me va el aire. Entonces, empezamos a identificar indicadores previos a la conducta para cuando esos indicadores aparecían, era una alerta para poder hacer el protocolo que le enseñamos. ¿Qué era? Empieza ese calor interno, busca el momento, baja las medias, se las acomoda, ahí metimos una técnica de respiración, metimos parada pensamiento, técnica de respiración y era un reseteo. Acabó otra vez. Y evitábamos esto. A nivel de rendimiento, hay que profundizar más, claro. ¿Por qué? Porque si logró eso en el deporte, la idea, y eso es lo bonito, pues, que se extrapola a términos del colegio, en la escuela, en la familia, no, o sea, bajar el pantalón, una media en medio del colegio, pero se adapta. Y ya ganamos en el sentir que tiene mayor autorregulación, y ahí ganamos motivación, y ahí es un efecto dominó. Involucra daño, lesión física, psicológica, está dirigida hacia un organismo vivo y requiere una intención, por eso la subrayé desde el inicio, de acuerdo a la OMS, y acá también la tomamos en cuenta. ¿Qué intencionalidad tiene el sujeto? Según esta propuesta, ¿qué dicen ellos que agresión no es? Ejercer violencia destructiva sobre un objeto inanimado, puerta y hilera. Si estás en el camerino, pateando la puerta, ¿verdad? Desde esta visión no la consideran como agresión. Bueno, son propuestas. Ustedes anotan o no anotan. Lastimar a otra persona de manera no intencional durante una competencia deportiva, bueno, esa tiene mejor tinta. Y vamos a ver cómo se llama esto.
Claro, soy fuerte y si lo lastimé. Ayer, en el partido de la selección mayor, en la eliminatoria que están, femenina, sale nuestra portera Noelia, sale lanza para atrapar un balón aéreo, una trampa cae, fractura de brazo. Dolor, y ver el video transmite mucho dolor. Bueno, ella fue con todo. Si hubiese estado alguien ahí, no se hubiera pasado. No estaba nadie, ella terminó. Ah, qué acto más agresivo. Pues, según esto, no. Porque no hubo intención ni agredir a la contraria, que por eso no pasó, y terminó siendo ella, que también está contemplando violencia, que son conductas autolesivas. Una conducta lesiva en la que no hay posibilidad de que la víctima pueda recibir un daño, o el agresor y la víctima están separados por una barrera o los mismos compañeros. Generalmente, cuando se confrontan un poco jugadores con afición, sí, hay una barrera, hay un muro, o sea, pero el hecho no está incitando y no, como según esta visión tiene que caer en conducta, pues todavía no lo hay. Ahí está sujeto al debate. Y tenemos diferentes tipos en el deporte. Tenemos la hostil, que se tiene como objetivo principal lastimar a otro ser humano. Ahí hay predicación. Voy a molestar, voy a agredir, quiero causar un daño. La intención es que la víctima sufra y se refuerce con el dolor y el sufrimiento que causa. Se acompaña por la ira del agresor. Ya tenemos el combo, pensamiento, emoción y ya la acción como tal. Es infligir una lesión o daño psicológico a otra persona. La hostil o reactiva. Ya hay intención. Hay intención. Y ahí está presente mucho en el deporte. Vamos a ver ejemplos ahorita con videos. Tipos de agresión. La segunda. Instrumental. Intento de lastimar a otro individuo, pero el objetivo es obtener algún otro beneficio como dinero, victoria, prestigio. El agresor ve el acto agresivo como un instrumento para lograr el objetivo principal y sucede en la búsqueda de una meta o no agresiva. Esto cualquier cosa lo ampliamos, pero quiero que vean un poco la definición. Vamos a poner unos videos y ustedes van a decir, van a notar cuál tipo de agresión es, según estas propuestas. No, puede ser. Ahí está, se me adelantó. Hostilidad versus instrumental. Los profesionales de la ciencia del deporte y la actividad física deben tener una filosofía bien cultivada con respecto a la agresión instrumental aceptable y no aceptable, porque hay una línea delgada. Y mucho entre pasarme, si estoy siendo hostil o agresión instrumental, pasa por la intencionalidad. ¿Y eso quién es el único que lo sabe? El deportista. Podemos interpretar que lo que hace un árbitro era lo difícil. Es que el árbitro interpretó que era una agresión hostil, o sea, que lo quería lesionar. Lo que leyó. Pero si le preguntamos, si le ponemos un polígrafo al deportista, ¿lo quería lesionar? Y dice no, es mucha la subjetividad que está de por medio. Tenemos una tercera, la agresión asertiva. O sea, el uso de la fuerza verbal legítima para lograr el objetivo personal. No hay intención de dañar al oponente, que se encuentra dentro del espíritu de la norma acordada y no exista la intención de dañar. Todo daño resultante es incidental y solo el deportista sabe cuando el acto agresivo fue intencional. O sea, acá yo me conozco bien la regla y la autorizo a mi favor. La regla. Ya vamos a ver. Más de conducta asertiva, jugar dentro de las reglas con una elevada emotividad, pero sin la intención de hacer daño. Conozco bien qué puedo hacer, qué no puedo hacer en ese deporte, le imprimo mucha fuerza, mucha emotividad, y si hay un daño colateral, mal.
¿Qué pasó anteriormente? De cómo no hay intenso que le está dando. ¿Qué? No hay intención que en este momento es válido. Sí. Es difícil. Bueno, quedamos ahí, a lo que estás hablando. Tenemos dificultad para discriminar entre la agresión hostil instrumental y la asertiva. Porque estamos en una zona gris. Totalmente. Hostil va con todo, malicioso. Instrumental podría ser. Y la asertiva es como un poco de las dos. Vamos a ver los videos y vamos tratando de esclarecer. ¿Qué pasó? Un cabezazo. Se va el primer video. Golpiza Mayweather. ¿Qué pasó? Cabezazo. Es un tanto nacionalizado estadounidense. Pega un cabezazo Ortiz a Floyd Mayweather. Después le pide disculpas. El árbitro lo separa. Demuestra que hay que descontarle un punto. Están en el cuarto round. Mayweather, ahí vemos, lo disculpó. De nuevo le pide disculpas. Ortiz a Mayweather. ¿Hasta cuándo me vas a pedir disculpas? Después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque ya no se pudo levantar. Pero vamos a ver, cuando Ortiz, esto es por el título mundial de los jueces, esto es lo que había hecho primero Ortiz. Ahora, ahí, ese cabezazo. Pero después, volvió a pedirle disculpas. Bueno, ¿hasta cuándo el pedido de disculpas? Ahí está. Ortiz lo mira al árbitro como si no me pegó. En ese punto, lo noquea totalmente. Ya no queda código. Lo cierto es que no fue en contra de las reglas Mayweather. Cuando un jugador, un boxeador le pide disculpas a otro o lo abraza, el otro boxeador le puede pegar. ¿Sin códigos? Sí, es cierto. Ahí, la segunda lo noquea totalmente. Ahora, Mayweather, hombre grande ya, quiere seguir avanzando, tendrá que enfrentarse a Manny Pacquiao. Después, sus ayudas. Ok. Votación. Agresión hostil. Manos arriba. Bueno, perdón. Yo estoy hablando de Mayweather. Analizando Mayweather. Pero bueno, excelente. Está bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a someter un análisis al mexicano. Okay. ¿Quién dice que el mexicano fue hostil? ¿Okay? ¿Quién dice que el mexicano fue instrumental? ¿Okay? Y que fue asertivo. Sí tenemos una. No, pero no es comunicación asertiva de mirada, es del gesto de agresión. ¿Okay? Bien, vamos con Mayweather. ¿Fue hostil? Okay. Instrumental. Asertivo. Ok, está bastante diverso. A ver, un poquito del análisis. ¿Cómo fue que tomaron la decisión? Al menos lo que levantaron la mano. ¿Por qué el primero, al que digo que el primero, el mexicano fue hostil? Si alguna persona puede argumentar. La intención. Ajá, por acá. La intención ¿Viste la intención del mexicano? ¿En qué? ¿La intención de qué? de golpear
dañar con la cabeza, que es inválido hacerlo dentro de las reglas del juego. ¿Ok? Ya lo quería contar. ¿Cuál era la intención real? Si es hostil, es porque quería desmontar la quijada. Entonces es hostil. Sí, pero lo hace bajo una normativa incorrecta, ¿verdad? No asertiva. Acuérdense que el hostil es ir a dañar, es ir a crear lesión. Claro, Es decir, pero lo que buscaba era el knockout, ¿verdad? pero el knockout por medio del cabezazo es legítimo. Ok. Entonces, la percepción de Julio, que es válido, es la hostilidad. Fue más reactivo. Quería lesionar. Pero me dijiste que quería lesionar, pero para ganar. Bueno, es que el problema del juego es que sí o sí usted tiene que dañar al otro, ya sea instrumental o Pero el teclado. Sí, por eso le que sí. O sea, si el objetivo, Julio, si el objetivo es con el cabezazo, gana la pelea. No la pierde. Entonces, ahí vamos ahí se Pero mantiene. generalmente a veces se la juega porque el árbitro no observe o lo pasa. A nivel profesional, puede pasar a nivel profesional. A nivel profesional es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, es válido. A ver, es posible, pero muy difícil. Muy bien, ahí tenemos una postura. Ahí está. Cabezazo. Instrumental. ¿Quién? Por allá. Ajá. Ya bueno, creo que un poco con la discusión que hiciste. O sea, él cree que con el cabezazo puede terminarlo de bloquear. Ok. Pues que yo entiendo los hostil, por ejemplo, como cuando McDonald's tira el taco, o sea, que me explico, ¿qué estratégico va a haber ahí? Nada, o sea, por pura ira. Entonces creo que en esta parte, aunque él conoce la regla, lo hace según era modo estratégico, porque ya lo tiene contra las fuerzas. Ok, para seguir defendiendo lo instrumental, ¿cuál sería la estrategia? ¿La estrategia cuál es? Si estamos defendiendo lo instrumental, lo estoy golpeando y quiero causarle en él un efecto. ¿Qué quiero que pase con el rival? Lesionar el paranario, ¿qué más? Ok, ya lo saco de foco atencional, porque ya va a pasar mucho, una variable de nivel su nivel de activación va a estar muy alto, va a estar una agresión acumulada, no óptima, y eso me puede servir a mí. Es que es un riesgo. ¿Por qué? Porque yo no controlo cómo lo va a percibir y qué tanto, pero es una carta que tengo. Esa es la defensa instrumental. Y asertivo. ¿Alguien levantó la mano asertivo con el mexicano? Y sí, se puede argumentar. Ninguno. Se lo recuerdo. Bueno, asertivo, digamos que por resultados notario que no. No le salió. Cualquier que sea el plan, no le salió. ¿Ok? Pero tal vez sí hay algún aspecto asertivo que fue posterior. Él va y disculpas, que no se lo hizo en dos ocasiones, que en la segunda ocasión, entonces fue como un momento, digamos, que uno no hace tiempo en comunicación sino en el gesto, ¿verdad? También después de, como falló tal vez el intento de cabezazo, quiere como buscar otra estrategia. Claro, lo caliento y lo enfrío. ¿Qué alcanzo con eso? Desestabilizar. Entonces, puede ser que le dé mucha cola, puede ser que le dé igual. Vamos a ver qué pasa. Bien, vamos con Mayweather. Hostil, ¿quién defiende el hostil? Fue hostil él, el pelaje de los dos ganchos. ¿Ninguno? Sí. De hecho, él, o sea, cuando no está ni siquiera está prestando atención, ¿verdad? O sea, él lo hace, se le desborda. No le estaba prestando atención. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo él, el mexicano? Entonces sí le estaba prestando. Y eso inclusive lo dijeron los comentaristas. Bueno, ¿cuántas veces tiene que disculpar? Entonces, sí, entonces, hostil era ver a Mayweather, quererlo y matar. O sea, un golpe
ilegal, ¿verdad? Por atrás, está desprevenido, lo pego por atrás. ¿Vimos eso? Instrumental, Mayweather instrumental. Y entre instrumental y asertivo, gana el... Fue más asertivo. ¿Por qué? Porque conocía muy bien la regla. Eso es un deporte de contacto. Ya te dije que está bien. 1, 2, va a seguir. Pero entonces empieza el juicio de decir, bueno, qué barbaridad, qué carnicería, tal. Bueno, pero por lo menos en el deporte, teniendo estas, ya tenemos una idea de cuál es la que está utilizando. Vamos con el siguiente. Un clásico, por lo menos del fútbol. Ok. Vamos a sentar a Luis Suárez en el banquillo. La silla vacía. Y a votar. Agresión hostil. Instrumental. Asertivo. ¿Qué? ¿Cómo justifican que fue hostil? Porque fue la mayoría. Porque no es para A ver. De hecho, quería hacer daño, o sea, porque yo no quiero hacer daño, porque no muerto. Se espera. Ok, me gusta. Una patadita dissimulada es instrumental. ¿Por qué? Porque con la patadita, bueno, lo quiero estabilizar todo, ¿no? Y lo quiero sacar. Lo quiero sacar. No es legítimo, pero lo quiero sacar y estoy jugando en la línea ahí con el reglamento. Porque si me pescan, como vos dijiste, si me pescan, uy, me la compré. Pero si no, acá no me tiro. El caso de Suárez hay que ver un poco más sobre su historia de vida. No es casualidad, son conductas muy repetitivas en él, en diferentes escenarios. Una probabilidad, una hipótesis a nivel profesional, bueno, es un combinado, ¿no? O sea, es un tema ya de aprendizaje y vamos a entrar en las teorías, pero también el deportista cuando está, y la teoría que mucho le pone eso es la teoría de la frustración, ¿no? Cuando se está acabando el tiempo y tenemos que conseguir el partido, hay quienes tienen más habilidad de afrontamiento, como lo mencionaron acá, quienes tienen menos, y cuando pasa esto es una conducta totalmente primitiva. O sea, morder. O sea, nuestro lóbulo frontal, off. Y nos queda lo emocional, que es lo más primitivo. Respuestas, golpe, mordisco, muy básicas. Pero, Dime, pues no, que no, bueno, probablemente no es la mejor forma sentida de usar sus emociones. Claro. No. Hace algo que obviamente tiene en su rollo, ¿verdad? Claro. Pero no, digo yo, morder es algo ya afuera inclusive de las reglas y de todo lo demás, sino que simplemente es totalmente algo totalmente no evolucionado en él, ¿verdad? Totalmente. Y más si me estás hablando que ya tiene un patrón, es que no es una acción aislada. O sea, es que ya es repetitivo. O sea, estamos hablando, por lo menos desde el enfoque de personalidad, estado rasgo. ¿Qué es esto? ¿Ya más estado o más rasgo? Ya empieza a pintar a rasgo. O sea, que don Suárez, o sea, en el momento de estrés, no medio alto, muy alto, no tiene. Y si es deportista, rendimiento, de alto rendimiento, como decimos a la reflexión inicial, bueno, se les paga, sí, se les paga para jugar bien, pero también se les entrena en estas otras habilidades. Bueno,
Debería. De hecho, tuvo mucho problema porque después del Mundial 2014 también pasó, y iba para el Barcelona, y bueno, puede acarrear mucho más problemas. Seguimos, porque ya nos da un poco el tiempo. Otro clásico. Ok, además se retira. ¿Cuál de las tres? Hostil, instrumental. Acá estamos hablando, hablemos primero del italiano. ¿Cuál aplicó él? El italiano. ¿Por qué? El italiano hostil. Instrumental. ¿Por qué? Le provocó una agresión, sí, verbal. Bien. ¿Le provocó? ¿Está dentro del juego? No, es que el fútbol no se puede, nadie habla. Juega. Le tiró la cáscara. Y pasamos a Zidane. ¿Cuál fue la de Zidane? Hostil, instrumental o asertiva. El único efecto era agredir. Ya. Lo elimino. Y de nuevo, un comportamiento primitivo. Cabezas. O sea, no es vengo, me recuadro, venga. Reacción con la cabeza. Entonces, de acuerdo a eso, estamos viendo lo que decía la compañera de la reacción de McDonald's en aquel momento, tirar el taco fue hostil porque fue una reacción primitiva. Ya con eso muy contento, casa. Tal cual. Entonces, a modo de resumen, el de Mayweather, podemos decir que es el asertivo. El de, viendo a Mayweather, ¿no? El de Luis Suárez, hostil, de donde se le mire, de todas las partes. Y el del italiano, en el caso de Zidane, instrumental. Y aquí, yo creo que me dejaron sin presentación. O me la, a ver. Buenas tardes, vamos a hablar sobre el impacto de la violencia. No. Ok. Estamos en la de gris, ok. Hay una más, que es estas son las tres principales. Por eso esta es el final, que es la agresión relacional, que es ocasionar un daño a una persona a través de los mecanismos como el ostracismo social y los rumores maliciosos. Ostracismo es como aislamiento, ¿no? O sea, humillación, bajarlo aparte. Entonces, eso es una agresión también. Hoy, en el mundo laboral, no mi campo, pero la podemos entender un poco como el mobbing. A nivel educativo y tal, un poco el tema del bullying, tal, o sea, es aislamiento, humillación, es deteriorar relaciones. Por medio de chismes, por medio de... Al final, es una agresión más. Modelo general de la agresión, integra un poco todos, y dice, bueno, acá lo primero que hay que tener presente es la frustración, el grado de frustración del individuo. ¿Qué es estar frustrado? Estar imposibilitado de alcanzar determinada meta, determinado objetivo. Factores, por medio de factores personales, sean que deportistas orientados a satisfacer su ego son más agresivos que los deportistas orientados a la tarea. Eso tiene que ver mucho con el modelo, un modelo de motivación en el deporte, si es más hacia el ego y la tarea. Es decir, los deportistas que van más hacia sus intereses propios
son los que tienden a ser un poco más agresivos. Porque primero voy yo, dos yo y tercero yo. Pero si yo pienso un poco más en el equipo, por lo menos en un deporte de grupo, colectivo, como hablamos, que es lo que más presenta diversión, los dejo sin un jugador en el equipo. Y estamos disputando la final, esto me lo pienso un poco más. Quien está orientado más en el equipo, controla más. Quien está más a satisfacer mi necesidad de liberación agresiva, son los que tienden a ser más agresivos. Factores situacionales, la rivalidad intensa se asocia con el aumento de la agresión, está clarísimo, ¿verdad? Los clásicos, acá, a nivel nacional, tenemos en fútbol, en la liga, en diferentes países, la rivalidad histórica, desde luego que pesa y es de alto voltaje en el encuentro. Y bueno, esto es un modelo que nos ayuda también a entender. Tenemos entradas, canales y resultados. Entra, acá viene la situación. Ok, tiene dos filtros. Uno a nivel personal, hablando de personalidad, hablamos un poquito, si vemos a Suárez, ¿no? Bueno, cuáles son sus creencias, cuál es su historia de vida, metas que tiene, etcétera. Factores situacionales, bueno, ¿qué se está viviendo? Del primer partido de campeonato, el último, la final del mundo, ¿qué me estoy jugando? Un contrato en el exterior, todos esos aspectos. Estoy titular, me fue el cambio, etcétera. Hay dos tipos de entradas, ¿verdad? Factor personal y situacional. Viene el canal interno, donde vienen las condiciones afectivas o estados de ánimo, de pensamientos, y por ende tenemos un resultado que ya la conducta, que pasa un proceso de evaluación y decisión de acuerdo a esta evaluación que hice previa, si voy a tener una acción agresiva reflexiva o agresiva impulsiva. Entonces, este cuadro como que nos ayuda a amarrar un poco, porque voy ya... Ok, los efectos de la agresión del rendimiento. A menor rendimiento, más probabilidad de agresión. Es decir, si el encuentro, si la competición no se está llevando a cabo a lo planificado, más agresivo me pongo. Porque no se está llevando a cabo lo que yo quiero, lo que necesito. Por ende, recurro normalmente a conseguir ese objetivo, aumentando un poco más agresividad. El incremento de la ira puede producir un nivel de activación que conduzca a un mejor rendimiento según deportista. Esto es muy relativo. Porque acá entra la variable de nivel de activación que les comentaba. ¿Qué es un nivel de activación? Es una variable psicofisiológica, es un continuo psicofisiológico que se puede definir como un estado de alerta. Los gringos lo llaman arousal. Es un estado de alerta que depende del deporte, de la situación, tiene que estar alto, medio o bajo. ¿Cómo se puede medir muchas veces? Por no de frecuencia cardíaca. Ejemplo, regresamos al golf. Si estamos en golf, ¿qué nivel de activación debo tener para poder hacer el pot? ¿Alto, medio o bajo? ¿Qué es ese estado de alerta, ese estado de excitación? Alto, medio o bajo para hacer el pot. Bajo, perfecto. Según el golf, bajo y según la situación del golf, que es el pot. Porque cuando tengo que tirar el drive, un poquito más alto, ¿no? Halterofilia. Voy a competir, están los jueces, llego, están las pesas, voy. Levanto, bajo. ¿Qué nivel de activación tiene que tener? Alto. Alto. Es un momento bastante rápido, de mucha potencia. Y tengo que ser agresivo, grito. Bien. Fútbol. Va, viene, penal, no penal. Alto, medio, bajo. Bien. Pero ¿en qué situación del fútbol tengo que tener un estado de alerta, nivel de activación medio, bajo? Penal. Claro, porque estoy ahí de vuelta. Me toca hacer un penal, que es una función motriz que requiere mayor precisión, mayor técnica. Entonces, a mayor cansancio, mayor fatiga, menos concentración. Si me pasa una mala factura, el tema cognitivo, y empiezo a pensar, ¿y si lo fallo? ¿Y si lo fallo? De hecho, con jugadores de primera división, cuando hemos hablado y dice, pucha, si hubiera sabido esto antes, ya retirados, si hubiera sabido esto antes, qué lástima, porque son pequeñas cosas que ayudan a autorregular y aumenta la probabilidad de éxito. Que prepara con un ciclo deportivo y ya va a ser campeón, no, pero aumentamos.
Entonces, según la situación, tengo que, y en el caso de esta, no necesariamente hay una creencia que he hecho la teoría del drive, que entre a mayor excitabilidad, al estado de alerta, mejor el rendimiento. Depende del tema personal, del deporte, de la situación del deporte. Conclusión, tienen que autorregularse. ¿Cómo? Entrenamiento. No hay varita mágica. Juego agresivo conduce directamente a un rendimiento exitoso, de nuevo, según el deporte. Y hay deportistas que efectivamente, hay una anécdota muy buena. ¿Se acuerdan del boxeador Mohamed Ali? Cassius Clay, bueno, Mohamed Ali. Está empezando la carrera, súper famoso, tenía buena oratoria, mucha confianza. Está en una entrevista y le dice el reportero, bueno, ¿qué estrategia tiene usted para poder llegar al ring y llegar con esa determinación y golpear tan fuerte y tan seguro y acabar tan rápido con sus rivales? Entonces hablar, y una de esas estrategias, digo, bueno, es que una vez cuando estaba de joven quería comprarme una bicicleta. Entonces en verano tuve que trabajar en una tienda, trabajé, ahorré, me la compré. Al cabo de unos días me la robaron. El reportero como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, eso que tiene que ver que cuando yo estoy en el ring, lo que yo pienso es que quien tengo enfrente es quien se robó mi bicicleta. ¿Sí? Entonces, si hablamos de pensamientos positivos o negativos, en deporte no se utiliza tanto pensamiento negativo o positivo, sino eficaces o ineficaces. Es decir, ese pensamiento me ayuda a mí a llegar a mi tarea. Sí, si nos devolvemos y lo clasificamos como bueno, malo, positivo o negativo, posiblemente negativo. Pues recuerdo un trauma, porque fue un dolor, porque nunca la encontró, desapareció en la bicicleta, robando. Y nos ponemos sombrero clínico y bueno, puedes trabajar eso. Pero nos ponemos sombrero deportivo, ¿te sirve? Sí. Vamos. Perfecto. Y eso lo hacía más agresivo y le ayudaba. Entonces, aquí no hay tan blanco, tan negro, hay mucho gris. Híjole Dios, bueno, vamos rápido. Teoría del instinto, teoría de la agresividad, ¿no? ¿Por qué se produce violencia en el deporte? Algunos enfoques. Teoría del instinto, un poco más psicoanalítico, es un impulso innato similar al hambre, a la sed o al deseo sexual, el tema de la agresividad, ¿no? Es un impulso inevitable, pero puede regularse a través de la descarga o la satisfacción. Nos dicen también que la humanidad es naturalmente agresiva. La sociedad se beneficia promoviendo los deportes y juegos. Esto ofrece la posibilidad de liberar la agresión de una manera social presentable. Esa es la postura mucho del psicoanálisis. Es una necesidad y el deporte es propicio porque es reglado y es aceptado socialmente. Porque el deporte en definitiva es una guerra reglada, pero es una guerra, ¿no? Entonces, es el campo idóneo para, como decían por ahí la compañera. Ok, gracias. Listo. Perfecto, gracias. Al momento creo que estoy leyendo buena atención, si no hacemos otra actividad. Entonces, el deporte es propicio para eso, ¿verdad? Porque no se sale de las reglas sociales. Sale por medio de la catarsis, que es la liberación de la agresión contenida, y bueno, el hecho de golpear a un jugador contrario sirve como catarsis o liberación de la agresión reprimida. Acá el video, sí. Un poco como para Suárez ahí. Me lo baste. Ya voy a decir eso. Pegado en la fase coral. Bien. Este modelo le cae como anillo el dedo para tratar de entender un poco qué pasa con este jugador. Tal cual. Bueno, ya fuiste más allá. Muy bien. Teoría del instinto. Las personas tienen un instinto innato de agresividad, comenta hasta que su manifestación se vuelve imperativa. Bueno, igual, tenemos catarsis, la agresión se libera o descarga. Bueno, esto ya está. La segunda, teoría del aprendizaje social. Todos hemos conocido, la sabemos, de Albert Bandura. La agresión es una función del aprendizaje, como el aprendido. La agresión sienta las bases de más agresión. La agresión crea más agresión. Y el efecto circular, el acto de agresión conduce a más agresión, ¿no? Estoy hablando del esquema un poco que propone.
Esto se rompe cuando hay un refuerzo positivo o negativo. O sea, el club perfectamente puede decir, a ver, si me siguen saliendo expulsados, entonces viene el premio, final de mes. O sea, si yo pongo un estímulo, se gasta el dinero y ya empiezo a modificar conducta. O sea, para modificar conducta, básico, reforzamiento, castigo. En deporte, en general, y obviamente es que sea el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, cotidianamente me preguntan entrenadores de escuelas, es que me llegan muy tarde los jugadores, o hay mucha impuntualidad, tal. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a premiar a los que llegan temprano o vas a castigar a los que llegan tarde? En edades tempranas, bueno, todas, pero más en edades tempranas, confite que usted le dé, llegaste temprano, tal, porque yo no tengo, porque no llegaste temprano, no, ok, entonces, no, quiero que se confite, ¿sí? O lo castigamos, van a lagartijas a los que llegan, ¿sí? Entonces, a eso, principios básicos, digamos, y ahí evitamos conductas agresivas. Mientras la agresión sea tolerada dentro del deporte profesional, los niños seguirán teniendo modelos adultos de conducta agresiva. Lo que decía el chico este de Andrés, contándome lo de Serena Williams, que lo tenía nítido. Tenemos la teoría del razonamiento moral, Bremer y Piaget. La voluntad de un individuo para involucrarse en conductas agresivas se relaciona con su etapa de razonamiento moral. Los deportes de contacto, al legitimizar la agresión, pueden retardar el desarrollo moral de las personas. O sea, va un poco más a esa formación. Ellos dicen, es que el deporte puede ser que interrumpa. Hay una moralidad suspendida, porque como nos le están diciendo en boxeo, que golpee, entonces se puede confundir un poco, que golpear es bueno, tal. Es un poco la postura de ellos. ¿Sí? En esa confusión o en esa suspensión de la moral, puede provocar a los deportistas esa más agresión de la cuenta. Equipos deportivos crean una atmósfera moral que puede ser propicia para la agresión. Es normal, eso siempre. En deportes de contacto es muy delgado esa línea. Aunque ya quienes practican y saben bien el tema de ese deporte, se sabe muy bien, por más boxeo, cuando es un golpe mal intencionado y cuando no. Se sabe, se siente. Entrenadores, padres, la sociedad como un todo contribuyen a la atmósfera moral y al desarrollo del razonamiento moral en el deportista. Hay partes actoras. En el triángulo de la iniciación deportiva tenemos entrenadores, deportistas y los padres de familia. Ese tridente es fundamental para la influencia, para bien o para mal. Y la teoría de la frustración, agresión, que es el resultado directo de la frustración percibida al cometer un error o ante una obstrucción de una meta. Como un portero, el portero tiene un papel muy complicado. El portero tiene dos roles antagónicos, o héroe o villano. La fortaleza mental que tiene que tener un portero es muy alta, porque no se puede ir a las nubes con la gloria de una buena tapada, ni se puede ir o se ve al infierno pensando que soy el peor. Entonces, ellos tienen unos requerimientos particulares. Y eso se trabaja mucho con ellos. Porque fue una bola facilísima que me pasó, y hicieron gol y perdimos. ¿Qué portero? Para los futboleros. Recuerdan que no manejaba bien su agresividad. ¿Ah? Algún portero que dice, es que este era violento, era muy agresivo. Suramericano. No, voy tirando pistas. Paraguayo. Ese. Chilabe. ¿Sí? Hay videos escupiendo. A ver, Roberto Carlos, escupe, estábamos aquí. Hay videos agrediendo. Entonces, un entrenador de porteros, cuando ven a un portero agresivo, cuenta y suma puntos, porque se ocupa agresividad por el puesto. Pero ni tanto, ¿verdad? Que quema el santo, ni tampoco que no le.
Teoría, bueno, ahí está también, se tiene que ver con la teoría del impulso, que tiene que ver un poco con el nivel de activación que hablamos ahora, de alto medio. Teoría reformulada de la frustración agresiva, esto es como una mejora. Agresión es igual a una respuesta natural a la frustración, o bueno, el acto agresivo proporciona una catarsis o liberamiento de la ira asociada a la frustración. Bueno, ahí es integrador, un poco resumen, de nuevo, ¿qué tan predispuesto no está el deportista hacia la agresividad? Por factores personales, bueno, personales o situacionales, aparece la instigación a la agresión, que tiene estos componentes, bueno, qué afecto negativo interpretó, todo esto se basa con percepciones, ¿no? ¿Qué objetos se asocian con la fuente de afecto a nivel negativo? En Zidane, le tocaron un punto, una fibra muy delicada. ¿Qué fue qué? Cuando hablaron de qué? De familia, la mamá. Y eso cuentan por ahí que también estaba estudiado. O sea, que se sabía que él es su talón de Aquiles. Y le dieron en el punto débil, instrumentalmente. Se crea una disposición para la agresión. Pongo este ejemplo, porque claramente se sabe que el color rojo no es intenso, ya predispone, en este caso al toro, a ser agresivo. Bueno, hay una expresión popular que decimos, no me toree, no me toree porque me encuentro. Igual, ¿qué es lo que le torea a usted? ¿Cuál es su color rojo? ¿Cuál es su ¿cómo se llama esto? El capote. Todos tenemos uno. Entonces, al deportista se le trata de ver sobre qué tiene que enfocar su atención para hacer bien la tarea, pero también que lo saca su tarea. Hay una frase de la película, de la saga esta del Padrino, muy buena, de la película, hay muchas frases, y hay una que yo le rescato siempre a los deportistas, que es, acuérdense de lo que dice el Padrino, que dice, hay que tener a sus amigos cerca, pero más cerca a sus enemigos. O sea, traducción de deporte, ¿qué es lo que tengo que hacer para rendir bien? A, B, C. ¿Qué me imposibilita, qué me saca a mí de tensión? Hablando de agresión, ¿qué me saca a mí y pierde y suelo ser agresivo? Eso lo tengo que conocer mucho más de lo que tengo que hacer bien. Y eso implica autoconocimiento. Bien, ¿qué papel juega el psicólogo del deporte aquí? Esto que llama adelante, frustración cuando va perdiendo, se entrena. ¿Cómo? Nunca un entrenamiento, el mejor entrenamiento es el partido por excelencia. O sea, no es mejor maestro que el partido. ¿Qué es un entrenamiento? Cargas de estrés físicas y psicológicas. Es tratar de llevar al deportista al acercamiento máximo de la realidad que va a afrontar. Entonces, hay varios métodos y varias formas, metodología de trabajo, que descargamos de estrés. Por ejemplo, con los árbitros. Con los árbitros, estamos trabajando o estamos por iniciar aumentar la fatiga física y que tengan que tomar decisiones, focos atencionales. Es decir, normalmente ellos hacen análisis de videos, trivias se llama. Les ponen el video sentado, ven y marcan. Falta, amarilla, tranquilo. Ahora no. Ahora la intención es, vengan para acá, vengan para esta bicicleta estacionaria, vamos a meterle carga fisiológica, que se me canse, y vamos a pasar el video. Ya con fatiga. Bueno, lo mismo. Entonces, los videos están categorizados por nivel de dificultad alto, medio, bajo, y también vamos monitoreando la carga que se le da y también la fatiga que está ellos reportando. Para acercarlos un poco a la realidad, lo que queremos es frustrarlos al propio, porque ese es el hábitat. De eso viven. Tomar decisión bajo presión, y no tomar decisión, no, la correcta. Porque siempre tomamos decisión. No, la frustración sería gestionar la frustración. Claro, porque existe. No se puede anular. Exactamente. Es que es natural, es parte de. El tema es que más bien el deporte, ¿de qué manera la encauzamos para que eso me sirva para desempeñar la tarea según el deporte, según mi personalidad y según la situación? Es que es ahí lo que hace más complicado. Pero no es mala. No es mala. O sea, el estrés, sí, lo han satanizado mucho, ¿no? Bueno, el estrés se necesita. Es un estrés óptimo.
Sí, pero para estar aquí, ¿a qué hora tienen que estar acá hoy? A las 8. Normalmente, ¿a qué hora se levantan los que se pueden andar tarde los sábados? ¿A qué hora se levantan? Seamos honestos. 9, 10, se están levantando. Ah, no, pero es que hoy a las 8 tenía que estar aquí. Entonces, ahí hay un estrés positivo. Pues me levanté porque tengo algo que conductiva, porque quiero llegar ahí, quiero llegar puntual y quiero recibir el chat. Entonces necesitamos. Es un estrés de más, muy estrés. Ayer en la noche, no me puedo dormir, me tengo que levantar temprano. Entonces, y si no suena, ¿qué? Mucho estrés. Bajo estrés, si suena bien, si no, ya va el almuerzo. ¿Sí? Lo necesitamos. Percepción de mal arbitraje, clásico, ¿no? Mal arbitraje altera y me hace más proclive a crear agresión. Y como no puedo agredir al árbitro, el primero que me medio toque, se pegó el 8, digo el chavo. ¿Verdad? Hasta luego. Ahí está. Cuando hay una vergüenza o se sienten avergonzados a nivel deportivo, estamos rindiendo mal, estamos en casa, provoca frustración y por ende para llegar a ganar la competencia, me voy por caminos agresivos. Están jugando por debajo del nivel. Escucha, sabemos que tenemos más, sabemos que jugamos mejor que el rival, históricamente somos mejores, es un equipo pequeño y tal, ¿y qué está pasando? Ah, sí, agresivo. Para empezar a sabotear un poco el procedimiento o el desarrollo del juego. Perder por un amplio margen, ya estamos hablando post partido, caras largas, no hay nada peor que quedar eliminado del mundial, el camerino es terrible, es una cosa terrible, pero bueno, es una emoción más. No es... eso estuvo... Muy bien, muy bien. Hostil, instrumental o asertiva. Sí, hostil, porque fue a la yugular. Muy bien. Ok, ¿qué hacemos los psicólogos de deporte? ¿Qué grado de control tenemos sobre la situación que queremos intervenir? Sobre el deportista. Generalmente yo les digo que pongamos una de las tres columnas. 0%, 50% y 100% de controlabilidad. Es que ese árbitro siempre nos pita mal. Ok, ¿qué nivel de control tiene usted sobre el árbitro? Hey, 0. Chao. O sea, no es un estímulo que me sirve porque no puedo manipular ni al 50 ni al 100. El árbitro usted no tiene idea de cómo reaccionar, si a buen café, si buen café, si lo tiene dentro, usted no lo controla. Así que afición, prensa, entonces empezamos a meter los estímulos que las consideran o se identifican como posibles detonantes de agresividad y los empezamos a clasificar. Y bueno, ¿qué puedo hacer acá con este 50 y qué puedo hacer? ¿Quién está al 100%? El deportista. Pues yo controlo el grado de significancia de cómo interpreto la situación, el gesto, lo que sea. Entonces es usted que está al 100%. 50% el entrenador. ¿Por qué? Porque si juego bien, le estoy influenciando para que me ponga. Pero jugar bien me garantiza que me ponga. No, ok, pues esto es un 50. Porque yo puedo provocar, pero la decisión final no la tengo yo. Entonces ahí vamos con 50. Enseñanza de habilidades para controlar emociones y frustración. Diferentes formas. Yo les comenté el tema del chico este, de la agresión, de la rutina que se deshizo, ¿verdad? Para poder controlar emoción, frustración, generar situaciones frustrantes en entrenamiento. Esa es la carga psicológica que lleva a cabo el entrenamiento. ¿Cómo? ¿Qué es carga psicológica? Reglas limitantes. Ok, de esta mitad para acá, cuando todos los jugadores, para que sea gol, tienen que pasar todos los jugadores a la otra cancha. Yo no portero. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Ah, bueno. Pierna débil. Vamos a jugar solo con pierna débil. Vamos a limitar espacios. Eso es estrés. Vamos a frustrarlos. Necesitamos pulsarlos. Para que ¿cómo me reaccionen aquí? ¿Verdad? Para encauzar, para cuando me reaccionen en competición. Manejo del estrés en general. Esto que ya hablamos, que es bueno, no satanizarlo.
delinear la agresión entre la intensidad y la asertividad, parte de lo que hicimos ahorita. Tiempo fuera, una técnica clásica, ¿verdad? Justamente la trabajé justamente esta semana con un seleccionado sub-20. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando suceda ese evento que te hace mal dentro del partido? Bueno, me retiro un poco, bueno, no puedo contar mucho, pero bueno, sí se la identificaba, se desarrollaban las rutinas, pero esto es importante, un trabajo previo, ¿verdad? Hay un seguimiento, no es como que llegan a alguien, habló bonito, salió y no. Role-playing, esa me gusta mucho a mí, la verdad. ¿Por qué? Porque también puede causar, a mí me gusta mucho como lo hice en el Mundial de Futsal en Colombia. Primer partido, mucha atención, el partido donde hay más ansiedad es el primer partido, porque es el que más se piensa, más se pone en la cabeza. ¿Cómo liberamos esa tensión, esa ansiedad? Entonces vamos a caricaturizar el primer partido. Vamos a bajarle ese grado de estrés. Entonces hice que hicieran, que dijeran en voz alta como la historia de cómo se iba a llevar a cabo el partido. Entonces empezás vos. Bueno, nos montamos al autobús, entonces fulanito empezó a poner tal canción, empezó a hacer todo el procedimiento. Iban así. Y entonces, y se la pasaban. Entonces ya llegamos, estaban recreando lo que iba a acontecer. Bueno, para pasarles con el cuento, en otro tiempo. Durante el primer partido, ellos en la historia que crearon les habían anotado primero. Y cuando llegamos a la realidad, les anotaron primero. Entonces ya era un evento nuevo. Ahora, ¿qué hacemos? Porque en medio de vacilón, en serio, bueno, si nos meten, entonces, escucha, tenemos que hacer esto, y en la banca, ya lo vivimos, más, ya lo vivimos. Cuando vieron eso, dije, bien, por lo menos causó un poco de efecto lo que yo quería. A concluir que no, pero pasó. Entonces ya, bueno, sí, vamos en contra, pero fue hecho uno de los mejores partidos. Bueno, factores situacionales en el ámbito deportivo, a tomar en cuenta la temperatura ambiente, la percepción del intelecto de la víctima, el temor a la represalia, diferencias en la puntuación, si el marcador es muy ajustado o muy amplio, jugar como local o visitante, influye. No es tan cierto que ser casa es mejor. Todavía hay un debate. Porque más bien hay mayor exigencia y la expectativa crece. Resultados en la participación, posición en la tabla, bueno, una serie ahí de aspectos, periodo del juego, rivalidad. ¿Cómo podemos reducirla? Bueno, ahora sí interés de todas las partes actoras. Hablamos de medios de comunicación, padres de familia, entrenadores, jugadores, etc. Directivos. Esto lo vamos a ver. Hay un perfil un poco del tipo de seguidores violentos, generalmente son hombres, hay quienes son un poco más conciliadores en media bronca, hay quienes son un poco más alborotadores, y la idea es tenerlos ya identificados. En España se creó una comisión en los 90 para poder analizar y poder intervenir estos fenómenos. Identificaron qué causas el fanatismo, el culto a la violencia, los problemas estructurales de la sociedad que son reflejados en el deporte, pero no son propios del deporte. La tolerancia social, la influencia en los medios de comunicación, que ya lo mencionaban atrás, el mal estado de las infraestructuras, que es muy fácil pasar hasta donde están los rivales o no, la mala actuación de los árbitros. Bueno. Vamos a ir terminando. Ya contestando esta, ¿existen diferencias culturales en la violencia del deporte? Como leemos al inicio, sí. Si existe nuestra cultura costarricense, y a nivel de fútbol, muy curioso, la típica canción de la serie. ¿Cuál es? Agárrense de la canción. ¿Qué es lo que dice la primera estrofa de esa canción? Paz, reina en Costa Rica, paz. Eso no es ritmo de guerra. Es la canción de paz, paz, paz y paz. Tenemos Premio Nobel de la Paz. Tenemos Universidad de la Paz. No es casualidad que siempre nuestra queja es, oye, pero métanle, pero muérdense, pero no es nuestra cultura.
Vamos un poquito más adelante a México y vamos a los nativos, tal. Tenemos los aztecas, salvajes, violentos. Bajamos aquí, revisamos nuestra historia, nuestros grupos de aborígenes, tal. Sí, cierta agresividad, pero nada. Eso es cultural. Normativa sobre la violencia en deporte en España. Bueno, se creó toda una ley que podemos seguir por medio de, como un ejemplo, digamos, las funciones de esa comisión. Algunas recomendaciones generales. Esto se hizo en los 90, finales de los 90, en uno de estos congresos que les decía que se llevó a cabo desde el 65 de la ISP, de la Sociedad Internacional de Seguridad del Deporte. Acá se hace un trabajo serio y se hacen 9 recomendaciones bastante puntuales y claras, que son aportes de la seguridad del deporte de esto. Y bueno, ahí yo creo que ya, porque ya no tenemos tiempo. Poco el fair play, clásico muy conocido, esta bandera, esta propuesta de FIFA, promoviendo valores como amistad, respeto, autocontrol, espíritu deportivo, lucha contra saltarse de las reglas, explotación, dopaje, amaño, que está muy fuerte, una campaña muy fuerte, amaño de partidos, o sea, cuando hay dinero de por medio. Y bueno, hay un deterioro de esta propuesta debido a aumento de recompensas económicas que no importa qué, cómo tengo que ganar, porque me gano el dinero y si tengo que pasar por encima del otro, no importa. Valores, actitudes, conductas de entrenadores y el papel de los padres de familia. Bueno, yo creo que ya estamos ahí. Disculpe este último cierre que fue como tan rápido, pero creo que también en parte fue la naturaleza de la sesión que nos llevó un poco más a discusión y esto. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias por el espacio y que disfruten el fin de semana. Muchas gracias. Luis Diego, mil gracias por tu participación en la jornada, un pequeño detalle, y de verdad el tema súper interesante. Creo que abre el debate para seguir en el análisis y que siga cercano a la comisión, porque esto es tema de interés para todos. Gracias. Ustedes, muy amables. Bueno, agradecerle a Luis Diego nuevamente y invitarles de una vez para que pasen a tomarse un cafecito y que se peguen un estirancito para continuar dentro de unos 10, 15 minutos aproximadamente con el siguiente participante. ¿Verdad? Sí, las disculpas del caso, porque en realidad con el tema del tiempo ya verás que No, y ahora me queda que saber qué vamos a hacer, pero ahí sí es una cosa para que estemos presentes en el deporte, y nosotros se cabeza mucho más fuerte y estamos llegando para el campo adentro y es muy especial. Sí, pero no, ahí generar una mesa de discusión para ver qué hacemos con ese equipo que todo el mundo quiere, un país que campeonice, ¿verdad? Claro, no, cada uno y va a ser una fiesta que todo el mundo va a disfrutar. Claro que sí, a ver que sí, buena vida, encantado.
Uno, dos, dos preguntas.